¿Alguna vez has sentido que la vida te arrebata todo sin razón? Que por más que hagas las cosas bien, el dolor y la pérdida siguen golpeando tu puerta. Así se sintió Job, un hombre justo, fiel y bendecido que, en un solo día, lo perdió todo, su riqueza, su salud, sus hijos. Pero lo más aterrador no fue la pérdida, sino el silencio de Dios. ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué, cuando más necesitamos respuestas, el cielo parece guardar silencio? Hoy te llevaré a través de una historia que desafiará todo lo que creías sobre el sufrimiento, la fe y la justicia divina. Porque tal vez, al igual que Job, tú también estés en medio de una tormenta, pero lo que viene después podría sorprenderte. Imagina por un momento a un hombre justo, próspero, un ejemplo de integridad en todos los aspectos de su vida. Lo tiene todo, una gran familia, una fe inquebrantable y más riqueza de la que cualquiera podría soñar. Ese hombre es Job, y su vida parecía perfecta, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, todo se derrumbó. Un día, sin advertencia, Job recibió 4 noticias devastadoras. Como un torrente implacable, llegaron una tras otra. Su ganado destruido, sus sirvientes asesinados, sus riquezas reducidas a cenizas y, lo peor de todo, sus hijos fallecidos en un trágico accidente. El silencio tras esas palabras debía ser ensordecedor. Y aunque cualquier otro habría sucumbido a la desesperación, Job hizo algo asombroso. Rasgó sus vestiduras, se postró en el suelo y adoró a Dios. Porque un hombre, en su momento de mayor angustia, decide alabar en lugar de maldecir. ¿Cómo encuentra la fuerza para mantenerse firme mientras el mundo se desmorona a su alrededor? En esta historia no solo encontramos desesperación, sino también fe, preguntas sin respuestas inmediatas y una búsqueda implacable de justicia divina. Lo que Job no sabía, y lo que hace de su historia un poderoso recordatorio para nosotros, es que su sufrimiento no era una casualidad. En el cielo, se había desatado un debate entre Dios y Satanás, donde la integridad de Job estaba en juego. ¿Es posible que alguien ame a Dios sin esperar nada a cambio? Esa era la pregunta, y Job, sin saberlo, se convirtió en el centro de una apuesta celestial. Pero esta no es solo una historia de fe inquebrantable. Es una historia de humanidad, de las heridas que el alma carga cuando las tragedias parecen no tener sentido. También es la historia de cómo enfrentamos las preguntas más duras. ¿Es Dios justo? ¿Está conmigo incluso cuando todo va mal? Y, quizás la más inquietante, ¿por qué permite que el sufrimiento exista? A medida que desglosamos esta historia, descubriremos que Job no es solo un hombre de la antigüedad. Es cada uno de nosotros cuando enfrentamos tormentas que no entendemos. Es nuestra voz cuando gritamos al cielo, esperando respuestas que parecen no llegar. Y lo más impactante, la respuesta que Job encuentra no es la que esperaba, pero es la que necesitaba. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. Este viaje no es solo sobre Job, es sobre ti, sobre mí, y sobre cómo enfrentamos las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Porque, al final, esta no es solo la historia de Job, es la historia de la humanidad buscando respuestas en medio del caos. ¿Estás listo para este viaje revelador? En una tierra lejana conocida como Uz, vivía un hombre cuya reputación lo precedía. Su nombre era Job, y su vida parecía estar tejida con los hilos de la virtud y la bendición. Era conocido como un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, alguien que evitaba el mal con todo su corazón. Pero Job no solo era justo, también era enormemente próspero. Sus riquezas eran legendarias: miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, junto con una gran cantidad de sirvientes. Era, sin duda, el hombre más rico y respetado de todo el Oriente.
Sin embargo, su mayor riqueza no estaba en sus posesiones, sino en su familia. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y los lazos entre ellos eran tan fuertes como admirables. Era una familia unida, que celebraba con frecuencia. En cada cumpleaños, sus hijos organizaban grandes banquetes, a los que siempre invitaban a sus hermanas. Se podía escuchar desde lejos el sonido de las risas y la música, una escena que parecía sacada de un cuadro perfecto. Pero Job era más que un hombre de familia y un hombre de éxito. También era un hombre profundamente devoto. Cada vez que sus hijos celebraban, Job se levantaba temprano al día siguiente y ofrecía sacrificios en su nombre. Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón, pensaba. Este ritual no era algo ocasional. Era una práctica constante, una expresión de su compromiso inquebrantable con Dios y su deseo de mantener a su familia espiritualmente protegida. A pesar de todo lo que tenía, Job no era arrogante ni presumido. Su carácter irradiaba humildad y gratitud. Era el tipo de hombre que, al cruzarte con él, te haría sentir que habías estado en presencia de alguien verdaderamente especial. Su vida parecía ser un testimonio viviente de que la justicia y la devoción a Dios traían bendiciones, y que era posible vivir en paz, prosperidad y armonía con los demás. Sin embargo, detrás de esa vida aparentemente perfecta, había algo más. Lo que Job no sabía era que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que jamás podría haber imaginado. Las riquezas, la familia, la tranquilidad, todo lo que definía su vida estaba a punto de ser sacudido hasta los cimientos. Pero en ese momento, en la cima de su vida, Job era un símbolo de lo que todos aspiramos a ser, íntegros, bendecidos y profundamente conectados con Dios. Mientras observamos a Job en este primer capítulo de su historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros si todo lo que amamos y valoramos nos fuera arrebatado en un instante? ¿Seguiríamos siendo las mismas personas? ¿Seguiríamos confiando en Dios? Job estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida, pero aún no lo sabía. Por ahora, era simplemente un hombre ejemplar, un faro de luz en un mundo oscuro, sin idea de que la tormenta más grande estaba por llegar. Era un día como cualquier otro en la vida de Job. Los campos estaban llenos de actividad, los sirvientes cuidaban del ganado, y la brisa cálida acariciaba la tierra de Uz. Job no podía imaginar que ese día cambiaría su vida para siempre, que en cuestión de horas, la tranquilidad que había construido con tanto esfuerzo se transformaría en un caos inimaginable. Todo comenzó con la llegada de un mensajero, jadeando y cubierto de polvo, con el rostro marcado por la urgencia y el miedo. Señor Job, los sabeos atacaron, robaron todos tus bueyes y asnos y mataron a tus sirvientes. Yo fui el único que escapó para traerte la noticia. El impacto de esas palabras apenas comenzaba a hundirse cuando un segundo mensajero apareció, igualmente agitado. Fuego del cielo, Señor, un fuego cayó y consumió tus ovejas y a los pastores. Todo se ha perdido. Yo soy el único sobreviviente. Job no tuvo tiempo de reaccionar cuando un tercer mensajero irrumpió en la habitación. Su expresión era de puro terror. Señor, los caldeos formaron 3 grupos y lanzaron un ataque contra tus camellos. Los robaron y mataron a los sirvientes. Solo yo logré escapar para contártelo. Antes de que Job pudiera procesar la magnitud de estas pérdidas, llegó un cuarto mensajero. Este último no solo traía noticias, traía una herida para el alma. Señor Job, tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor. Un viento poderoso vino del desierto y golpeó la casa. Las paredes se derrumbaron. Todos ellos han muerto. Yo soy el único que quedó con vida para darte la noticia. En un solo día, Job perdió todo: sus riquezas,
sus recursos, su fuerza laboral y, lo más doloroso, sus hijos. La magnitud de su dolor era inimaginable. Ningún ser humano debería tener que soportar tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo responder a algo así? ¿Qué haces cuando todo lo que amas es arrancado de tus manos en un abrir y cerrar de ojos? Job, en su angustia, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, un acto de duelo extremo en su cultura. Pero lo que hizo después fue algo que pocos podrían comprender. Cayó al suelo, postrado, no en desesperación, sino en adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede alguien alabar en medio de un dolor tan insoportable? ¿De dónde viene una fe tan profunda, tan inquebrantable, que el sufrimiento no puede arrancarla? Job no maldijo a Dios, no reclamó, no exigió explicaciones. En cambio, aceptó la pérdida con una mezcla de dolor humano y reverencia divina. Pero lo que Job no sabía era que su sufrimiento no había terminado. Esto era solo el comienzo. En el cielo, Satanás no estaba satisfecho. A pesar de todo lo que Job había perdido, no había maldecido a Dios como Satanás había predicho. Entonces, un nuevo desafío fue permitido. El sufrimiento físico, emocional y espiritual de Job estaba por intensificarse de maneras que ni siquiera él podría imaginar. Mientras tanto, en la tierra, Job estaba solo con su dolor. Cada rincón de su hogar y su vida estaba vacío. Cada sonrisa de sus hijos era ahora un recuerdo. Pero incluso en medio de esa devastación, Job seguía siendo un testimonio viviente de fe y resistencia. Su historia estaba lejos de terminar, y su reacción frente al sufrimiento seguiría siendo una fuente de asombro para generaciones. La vida de Job se había convertido en un paisaje desolador. Sentado en un montón de cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas y el corazón roto, parecía una sombra de lo que una vez fue. Nadie podía reconocer al hombre que antes era el más grande del Oriente. Sus sirvientes, su riqueza, sus hijos, todo había desaparecido. Ahora, su único refugio era su propia mente. Pero incluso allí, las preguntas y el dolor eran insoportables. Cuando tres de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, supieron lo que le había sucedido, emprendieron un viaje para consolarlo. Al llegar y ver su estado, quedaron tan impactados que no dijeron una palabra durante 7 días y 7 noches. Solo se sentaron junto a él en silencio, compartiendo su luto con respeto y compasión. Pero ese silencio pronto se rompió. En el 7º día, Job finalmente habló, y lo que salió de su boca fue una tormenta de dolor y desesperación. Maldijo el día de su nacimiento, deseó no haber existido jamás, y cuestionó por qué la vida parecía tan cruel. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de corazón?, preguntó, su voz cargada de angustia. En esas palabras, no solo expresaba su propio sufrimiento, sino el grito universal de quienes han enfrentado tragedias incomprensibles. Sus amigos, sin embargo, no compartían su perspectiva. Elifaz fue el primero en hablar, con palabras que pretendían ser sabias, pero que llevaban un filo cortante. Job, tú consolaste a otros en su dolor, pero ahora que te toca a ti, ¿acaso te has debilitado? ¿No será que tu sufrimiento es el resultado de algún pecado oculto? Dios no castiga sin motivo. Sus palabras, aunque envueltas en un aire de consejo, cayeron sobre Job como piedras, hiriendo aún más su espíritu. Bildad y Zofar no fueron menos implacables. Bildad sugirió que los hijos de Job habían muerto porque habían pecado, y Zofar insinuó que Job no estaba recibiendo ni siquiera la mitad del castigo que merecía. Para ellos, el sufrimiento de Job solo podía explicarse por su culpa. Dios, en su justicia,
No permitiría que un hombre inocente sufriera tanto. Esa era su lógica implacable, pero también profundamente equivocada. Job, desgarrado entre el dolor y la indignación, respondió con una mezcla de frustración y desesperación. ¿Son ustedes médicos inútiles? ¿Creen que me consuelan con sus mentiras? Yo sé que no soy perfecto, pero también sé que no he hecho nada que merezca esto. Si Dios me juzga, que me lo explique. Quiero entender por qué estoy sufriendo así. Los debates continuaron, cada uno más intenso que el anterior. Job se aferraba a su inocencia, mientras sus amigos repetían una y otra vez que debía haber hecho algo para merecer este castigo. Para ellos, el mundo era simple. Los buenos prosperan y los malos sufren. Pero Job sabía que la vida no siempre seguía esas reglas. ¿Cómo explicar entonces lo que le estaba sucediendo? A medida que las discusiones se prolongaban, Job comenzó a volverse hacia Dios directamente. Sus palabras eran una mezcla de súplica y desafío. Si tan solo pudiera encontrar a Dios y presentar mi caso. Él es justo, ¿verdad? Entonces que me diga por qué, que me explique este sufrimiento. Job no quería escuchar más teorías vacías de sus amigos. Quería respuestas de Dios mismo. Pero el silencio de Dios era ensordecedor. Y mientras Job esperaba, su sufrimiento no hacía más que profundizarse. La falta de respuestas lo consumía y su fe, aunque intacta, tambaleaba bajo el peso de las preguntas sin resolver. Sin embargo, incluso en su desesperación, Job seguía clamando, seguía buscando, porque, en el fondo, sabía que solo Dios podía darle la paz que tanto anhelaba. El debate con sus amigos no le ofreció consuelo, pero sí dejó una lección poderosa. El sufrimiento humano es un misterio que no siempre podemos explicar, y juzgar a otros desde una perspectiva limitada solo agrava el dolor. Job estaba solo en su lucha, pero su búsqueda de respuestas era un eco de la lucha que todos enfrentamos en nuestras propias tormentas. Y aunque aún no lo sabía, estaba más cerca de encontrarse con Dios de lo que jamás había estado. El cielo se había mantenido en silencio mientras Job sufría, debatía y buscaba respuestas. Día tras día, sus preguntas se elevaban como flechas al firmamento, solo para caer al suelo sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no intervenía? Job había llegado al límite de su resistencia, y justo cuando parecía que el silencio eterno sería su única respuesta, el cielo habló. Una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. El viento rugía, y las nubes negras se arremolinaban con una fuerza que parecía sobrenatural. En medio de ese caos, una voz poderosa rompió el silencio, una voz que no podía ser confundida con ninguna otra. Era Dios. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Tronó la voz desde la tormenta. Job, que había pasado semanas exigiendo respuestas, quedó atónito. La misma presencia de Dios lo dejó sin aliento, pero no hubo tiempo para procesar su asombro, porque las palabras de Dios comenzaron a fluir como un río imparable. Dios no le dio a Job las explicaciones que buscaba. No habló de la apuesta con Satanás ni justificó el sufrimiento de Job. En cambio, lo llevó a un viaje a través de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto. Con preguntas como estas, Dios recordó a Job su lugar en el vasto esquema del universo. Job, que había pasado tanto tiempo concentrado en su dolor y sus preguntas, comenzó a ver algo más grande. Dios le habló del mar, de las estrellas, de los animales salvajes. Describió al Behemoth, una criatura imponente y poderosa, y al Leviatán, un monstruo marino que ningún hombre podía domar. ¿Puedes tú controlarlos? ¿Puedes siquiera comprenderlos?, preguntó Dios. La respuesta era evidente: no, Job no podía. Pero estas preguntas no eran para humillar a Job.
Eran una invitación a confiar en el misterio y la grandeza de Dios, incluso cuando no podía entenderlo todo. En medio de esa tormenta, Job no encontró las respuestas directas que buscaba, pero encontró algo mucho más importante: la presencia de Dios. «Yo soy indigno», respondió Job finalmente, con una voz temblorosa. «Hablaré, pero no tengo respuestas. Pongo mi mano sobre mi boca. He hablado una vez, pero no lo haré de nuevo». Sin embargo, Dios no había terminado. Una vez más, desde la tormenta, le recordó a Job que la creación misma es testimonio de su poder, sabiduría y cuidado. Cuando finalmente Dios dejó de hablar, Job ya no era el mismo. No porque hubiera recibido todas las respuestas, sino porque había estado cara a cara con el Creador. «Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto», dijo Job. En ese momento, su dolor, aunque no había desaparecido, se colocó en un nuevo contexto. Comprendió que no siempre entendería los planes de Dios, pero que podía confiar en ellos. Y así, el encuentro entre Dios y Job llegó a su fin, no con explicaciones, sino con una restauración espiritual. Job, que había estado consumido por la duda y el sufrimiento, encontró paz no en las respuestas, sino en la presencia misma de Dios. Su fe, que había sido probada hasta el límite, emergió más fuerte y más pura que nunca. La intervención de Dios no fue lo que Job esperaba, pero fue exactamente lo que necesitaba. Y mientras Job se postraba en silencio, el cielo se despejaba, y una calma sobrenatural envolvía la tierra de Uz. Porque ahora, más que nunca, Job sabía que aunque no siempre podía entender los caminos de Dios, siempre podía confiar en su corazón. El polvo de la tormenta se había asentado, y con él, una paz inesperada. Job, aquel hombre que había perdido todo, que había sido llevado al límite del sufrimiento físico, emocional y espiritual, ahora se encontraba en un lugar de profundo entendimiento. Su cuerpo seguía marcado por las cicatrices de su prueba, pero su espíritu brillaba con una nueva luz. Había visto a Dios, había escuchado su voz, y en ese encuentro había encontrado algo que el sufrimiento nunca le pudo arrebatar: esperanza. La historia no terminó con la tormenta. Después de que Job reconoció su lugar ante Dios y se arrepintió en ceniza y polvo, algo extraordinario sucedió. Dios no solo reafirmó a Job, sino que también reprendió a los amigos que lo habían juzgado tan duramente. «No habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job», les dijo. Para ser perdonados, tendrían que ofrecer sacrificios, y Job, el mismo Job que había soportado sus críticas, tendría que orar por ellos. Y Job lo hizo, a pesar de todo lo que le habían dicho, a pesar de cómo lo habían herido. Job intercedió por sus amigos. Entonces, comenzó la restauración. Pero esta no fue una simple vuelta a lo que había perdido. Fue una bendición multiplicada. Dios devolvió a Job el doble de lo que había perdido. Sus rebaños se duplicaron, sus tierras florecieron, y su hogar volvió a llenarse de vida. Nacieron 7 hijos y 3 hijas, y estas últimas fueron descritas como las mujeres más hermosas de toda la región. Sus nombres quedaron registrados como un símbolo de belleza y gracia, algo que raramente se mencionaba en aquel tiempo, destacando aún más la singularidad de esta restauración. Sin embargo, la restauración no fue solo material. Job vivió una vida larga y plena, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos crecer. Cada risa de sus nuevos hijos, cada cosecha abundante y cada día de paz eran un recordatorio de que, aunque había sufrido más allá de lo que podía imaginar, Dios nunca lo había abandonado. La lección final de la historia de Job no está en las riquezas restauradas ni en los días de paz que siguieron, sino en algo más profundo. Job nunca recibió una explicación completa de su sufrimiento.
Nunca se le reveló la apuesta celestial que lo colocó en el centro de una batalla entre el bien y el mal. Pero eso ya no importaba. Lo que Job descubrió fue que Dios era suficiente, incluso cuando las respuestas no llegaban. Para quienes leen esta historia, las lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. El sufrimiento puede llegar de maneras inesperadas y devastadoras, pero no significa que Dios nos haya olvidado. Las preguntas más difíciles no siempre tienen respuestas inmediatas, pero en la búsqueda de esas respuestas encontramos a Dios mismo. Y cuando lo hacemos, descubrimos que su presencia es suficiente para sostenernos, incluso en las pruebas más oscuras. El epílogo de la vida de Job no es solo una conclusión, es un nuevo comienzo. Es un testimonio de que, aunque la vida puede ser impredecible y dolorosa, la fidelidad y la gracia de Dios nunca fallan. La historia de Job no es solo una historia de sufrimiento y restauración, es una historia de fe, esperanza y la promesa de que, al final, Dios siempre tiene la última palabra. La historia de Job es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo en el que todos podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras dudas, nuestras preguntas más profundas. ¿Por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo seguimos adelante cuando hemos perdido todo lo que amamos? Job nos ofrece una respuesta que no siempre es fácil de aceptar, pero que es profundamente transformadora. No siempre entenderemos el por qué, pero podemos confiar en el quién. A lo largo de su dolorosa travesía, Job pasó por todas las emociones humanas posibles: angustia, desesperación, cuestionamiento e incluso ira. Y, sin embargo, nunca dejó de buscar a Dios. Incluso cuando parecía que el cielo estaba cerrado, incluso cuando las respuestas no llegaban, Job siguió clamando, porque en lo más profundo de su ser sabía que Dios estaba allí, incluso en el silencio. La intervención de Dios no resolvió todas las preguntas de Job, pero le mostró algo mucho más grande: la vastedad de su sabiduría, la perfección de su creación y, sobre todo, su cuidado constante, aunque a veces parezca oculto. Job descubrió que la verdadera paz no viene de entender todo, sino de confiar en aquel que lo sabe todo. Y esa es una lección que trasciende el tiempo. Para nosotros, la historia de Job es una invitación a mirar más allá de nuestras circunstancias. Es un recordatorio de que el sufrimiento no siempre es un castigo, y que las pruebas, por duras que sean, pueden ser un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Job nos enseña que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la capacidad de mantenernos firmes mientras buscamos respuestas. Pero tal vez la lección más poderosa de esta historia es que Dios nunca nos abandona, incluso en nuestras peores tormentas. Aunque Job perdió todo, aunque sus amigos lo juzgaron y aunque el mundo parecía haberse vuelto en su contra, Dios estaba allí, silenciosamente orquestando un plan mucho más grande de lo que Job podía imaginar. Hoy, al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Cómo enfrentas tus propias tormentas? ¿Puedes confiar en Dios incluso cuando no entiendes su propósito? La historia de Job nos desafía a mirar más allá del sufrimiento inmediato y a encontrar esperanza en la promesa de que Dios está con nosotros, en cada paso, en cada lágrima, en cada lucha. La vida, como Job nos muestra, no siempre es justa ni predecible, pero cuando mantenemos la fe, incluso en los momentos más oscuros, descubrimos que el amor y la gracia de Dios son suficientes para sostenernos. Al final, el sufrimiento puede dejarnos cicatrices, pero también nos da una historia. Y, como Job, nuestras historias pueden convertirse en un testimonio de fe, esperanza y la certeza de que Dios siempre tiene la última palabra. Entonces, cuando enfrentes tus propias pruebas, recuerda, puede que no entiendas el propósito ahora, pero confía en que, al igual que Job,
hay algo más grande en marcha. Y esa fe, esa confianza, puede transformar incluso el dolor más profundo en un camino hacia la restauración y la redención. Al recorrer la historia de Job, no puedo evitar pensar en las veces en que la vida nos golpea sin previo aviso, dejándonos con más preguntas que respuestas. Tal vez te haya sucedido algo parecido. Una pérdida, una traición, un momento en que sentiste que el mundo entero conspiraba contra ti. En esos momentos, la pregunta inevitable surge como un grito desde lo más profundo del alma. ¿Por qué? Pero la historia de Job me ha enseñado algo crucial. A veces, no se trata de encontrar el por qué. A veces, lo más importante es encontrar el para qué. Job no entendió las razones detrás de su sufrimiento, pero descubrió algo mucho más valioso, una conexión renovada con Dios, una fe que no dependía de las bendiciones externas, sino de una confianza inquebrantable en su amor y propósito. Pienso en las veces que he buscado respuestas con desesperación, como si una explicación pudiera calmar el dolor. Pero Job me recuerda que las respuestas no siempre traen paz. La paz viene de confiar, incluso en el silencio, incluso cuando el camino parece oscuro y sin salida. A veces, el propósito más grande se revela no en el momento del dolor, sino después, cuando miramos atrás y vemos cómo esas pruebas nos transformaron. Esta historia me desafía a enfrentar mis propias tormentas con una nueva perspectiva. ¿Y tú? ¿Qué tormentas estás enfrentando en este momento? Tal vez sientas que estás caminando solo, que las respuestas que buscas nunca llegarán. Pero recuerda lo que aprendimos de Job. Aunque no podamos verlo o entenderlo en el momento, Dios está ahí. Él camina contigo, incluso en el silencio, incluso en la pérdida. Job nos enseña que el sufrimiento no define nuestra relación con Dios. Nuestra fe no se mide por la ausencia de dolor, sino por nuestra disposición a mantenernos firmes, incluso cuando las olas nos sacuden. Y si ese dolor que ahora parece insoportable está formando algo nuevo en ti, y si tu historia, como la de Job, se convierte en un testimonio para otros, una luz en medio de su propia oscuridad. Mientras reflexiono sobre esto, me doy cuenta de que hay una invitación abierta para todos nosotros. Confiar, no en nuestras propias fuerzas, no en las respuestas inmediatas, sino en el Dios que nos creó, nos sostiene y tiene un propósito eterno, incluso en medio de las pruebas. Así que, mientras enfrentamos nuestras luchas, recordemos que no caminamos solos. En cada lágrima, en cada silencio, en cada paso incierto, Dios está allí, trabajando algo más grande de lo que podemos imaginar. Y ahora, te pregunto, ¿qué estás enfrentando hoy? ¿Qué preguntas están llenando tu corazón? Sea lo que sea, no te rindas. Sigue buscando, sigue confiando, porque como la historia de Job nos muestra, lo mejor está por venir, incluso cuando parece que todo está perdido. Tu historia aún no ha terminado. Si esta historia de Job te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre tus propias batallas, no te quedes con este mensaje solo para ti. Haz que llegue a más personas. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de inspiración, fe y esperanza. Déjanos tu comentario. ¿Qué lección te deja la historia de Job? ¿Cómo ha transformado tu perspectiva sobre los momentos difíciles? Nos encantaría leerte y compartir contigo. Y no olvides compartir este video con tus amigos, familiares o cualquier persona que esté atravesando un momento difícil. A veces, un mensaje como este puede ser justo lo que alguien necesita para recuperar la fuerza y la esperanza. Tu suscripción, comentario y compartir son más que un gesto. Son una forma de llevar este mensaje de fe y resiliencia a quienes más lo necesitan. Hagamos que esta comunidad crezca juntos.